Hola y bienvenidos a Camino de Páginas. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien y muy contento de traerles hoy mi top de mejores lecturas del 2025. Antes de arrancar, voy a hacer un pequeño disclaimer diciendo que este libro, Océano Mar, no va a estar en el top de mejores lecturas porque no lo leí en el 2025, sino bastante antes, y por lo tanto no puedo ponerlo en el top. Pero claramente si lo hubiese leído en el 2025 estaría sin duda en el top y sin duda entre los primeros puestos porque es un libro que me encanta, un libro que me gusta mucho y del cual tal vez más adelante, si hago algún top de mis libros favoritos, posiblemente esté este libro ahí porque realmente es uno de mis libros favoritos, sin duda. Pero bueno, no está en este top, lamentablemente. No me puedo saltar las reglas, en definitiva. En el puesto número 8 de mi top de mejores lecturas, no sé si lo dije antes, pero es un top 8, se encuentra Oliver Twist de Charles Dickens. Oliver Twist nos narra la historia de un pequeño niño pobre y huérfano que básicamente vive un montón de situaciones difíciles, un montón de situaciones bastante dolorosas y traumáticas para que las viva un niño, realmente. Muy duro, sobre todo a la edad que tiene el pobre Oliver, estar viviendo todas las cosas que está viviendo, y que debido a que no tiene dónde ir, debido a que no tiene padre ni madre, va saltando de institución en institución con distintos tutores, incluso va a parar también a un domicilio particular, a la casa privada del señor Sowerberry, y en todos estos lugares la pasa mal. En todos estos lugares o bien lo maltratan o bien sufre situaciones bastante angustiantes para este niño y decide en un momento escaparse de la casa del señor Sowerberry y se encuentra en el camino con un niño, con Dodgers, que le dice que lo va a llevar con alguien que lo va a tratar bien. Lo va a llevar con alguien que le va a dar una buena vida, le va a dar un futuro, un porvenir. Oliver decide aceptar, va junto con Dodgers a la casa de esta persona que se llama Fallin, que es un anciano que al principio Oliver piensa que ahí la va a pasar bien, que parece que no lo maltrata, que hay otros niños también como él, entonces piensa que con ellos puede divertirse, puede pasar lindos momentos y crecer junto con ellos, pero enseguida nos vamos dando cuenta al leer el libro de que se encuentra en la casa de delincuentes. Fallin es básicamente un ladrón que le enseña a estos niños a robar. Hace de estos niños también ladrones. Genera una organización delictiva básicamente compuesta de niños, pero también de otros delincuentes adultos y más pesados, sobre todo que Fallin, bastante más agresivos y violentos. Entonces, ahora Oliver se encuentra vinculado con gente realmente que lo va a llevar por mal camino, que lo puede llegar a llevar por mal camino, pero él sabe, obviamente, que está mal robar, él no quiere ser un ladrón, y va a haber otros personajes que van a querer sacarlo de esta situación, van a querer sacarlo de la influencia de estos delincuentes, que van a ser básicamente los buenos de esta historia, estos personajes que lo quieran sacar de ahí. Entonces es un libro claramente muy dividido entre los buenos y los malos, una muy notable polarización. Tenemos a los buenos por un lado y a los malos por otro, muy marcados, pero va a haber un personaje intermedio, podríamos decir que es un personaje fundamental, que es un personaje clave en esta historia, que no voy a decir el nombre porque es tal vez más interesante encontrarse con quién es ese personaje mientras uno va leyendo el libro. Y este personaje lo que va a hacer es, si bien siente que para sí mismo o para sí misma, voy a decir para no eh, dar como idea de si es masculino o femenino, para sí mismo o para sí misma siente que ya no hay redención, que ya al menos no hay salvación, mejor dicho, más que redención, sí busca redimirse, ahí está la palabra, ayudando a Oliver. Piensa que si él o ella no puede salir de esta situación de estar vinculado con esta organización delictiva, al menos
quiere sacar a Oliver de este contexto y quiere darle a Oliver un mejor pasar, una buena vida, por lo menos para redimirse un poco de lo que ha hecho en el pasado. Y este personaje intermedio va a ser el que avance la trama, va a ser que la trama avance de una manera trepidante, sobre todo de la mitad del libro hacia el final, mostrándonos una historia que se va acercando cada vez más, incluso con ciertos toques, al thriller. Aunque claramente es una historia más bien de aventuras, de las tragedias que va sufriendo y de los momentos tal vez un poco más lindos que va viviendo Oliver Twist, pero tiene toques de thriller de la mitad del libro hacia el final, donde va pasando cosas bastante oscuras en esta historia. Eh, es una novela también que reflexiona mucho sobre la, la búsqueda de todo el tiempo sacar un beneficio propio, un beneficio principalmente económico, en donde Charles Dickens se burla de este tipo de personas, eh, prácticamente caracterizadas principalmente por el personaje de Bumble, que es un personaje del cual se ríe en todo el libro Charles Dickens mientras está sin duda escribiendo esta historia, porque es un personaje que nos parece patético mientras lo vamos leyendo. Creo que ese es el efecto que busca Dickens y que lo logra claramente al mostrarnos a un sujeto que lo único que busca es su propio beneficio económico, su propio ascenso social, sin importarle nada más, sin tener un sentimiento profundo ni de amistad, ni de amor, ni de nada de eso, sino básicamente qué es lo que más le conviene, qué es lo que más le conviene a nivel de ascenso social y de mejora económica. Un libro muy interesante, eh, también muy dinámico, que van pasando muchas cosas en esta historia, que va acelerando el ritmo cada vez que, en cada página que vamos leyendo, y que, si bien es largo, porque en esta edición tiene más o menos 400 páginas, un poco más, no lo parece. Realmente se va leyendo de una forma muy ágil. Por eso se lleva el octavo lugar de este top de mejores lecturas del 2025. En el puesto número 7 nos encontramos con La leyenda del santo bebedor de Joseph Roth. Un librito súper cortito, muy pocas páginas, pero muy profundo también en tan pocas páginas. Un libro que nos cuenta la historia de Andreas, un hombre que vive básicamente abajo de un puente al lado del río Sena y que vive pegado a una botella de alcohol todo el tiempo. Es un libro además también bastante autorreferencial porque Joseph Roth fue un escritor que ha sufrido mucho por su adicción al alcohol. En, en esta historia a Andreas lo vemos todo el tiempo teniendo nuevas posibilidades, nuevas oportunidades de salir de esa situación desfavorable en la que se encuentra, oportunidades para saldar una deuda económica que tiene también, pero todo el tiempo las desperdicia. Todo el tiempo las desperdicia a causa de su adicción al alcohol. Y el libro se empieza a convertir en una especie de ciclo infernal, una especie de ciclo espantoso en donde siempre vuelve otra vez a, a terminar Andreas pegado a la botella de alcohol durmiendo abajo de un puente. Siempre el desenlace de cada día es el mismo, pero siempre se le presentan día a día nuevas oportunidades y cada vez son más eh, incluso risibles en cierto punto por lo increíblemente eh, podríamos decir, extrañas que empiezan a aparecernos. Es como, no puede ser. No puede ser que ahora tenga esta oportunidad. No puede ser que ahora se le presente esta chance. Es como cómico por lo increíble de las nuevas oportunidades que se le presentan. Y en este efecto lo que logra sin duda el escritor es darnos a entender de que no importa cuántas nuevas oportunidades se le puedan presentar y tan claramente incluso maravillosas, incluso oportunidades para no desperdiciar, no importa cuántas se le presenten, siempre el resultado va a ser el mismo. Siempre Andreas la va a terminar desaprovechando a causa de su adicción. En este sentido, es muy dinámico también, como el libro anterior, en cómo está escrito y en cómo
nos permite pensar y reflexionar sobre las adicciones, principalmente sobre el alcohol, pero puede traspolarse a cualquier otra, y cómo este flagelo genera que las oportunidades que se nos presenten sean tal vez invisibles o sean tal vez imposibles de tomar para nosotros mismos si estamos ante esta situación, ante esta adicción, sea el alcohol o sea cualquier otra. Un libro muy interesante, muy bien escrito también, sin duda, y que se lleva el puesto número 7 de este top de mejores lecturas. En el puesto 6 nos encontramos con Pregúntale al polvo de John Fante. Pregúntale al polvo es un libro del cual ya hablé en el canal, le hice reseña hace poco, así que no voy a hablar mucho de este libro. Voy a decir básicamente que nos narra la historia de Arturo Bandini, que es el alter ego de John Fante. Básicamente mucho de lo que sucede en este libro y lo que le sucede al personaje de Arturo Bandini le ha sucedido de manera similar al escritor, a John Fante, y principalmente son las vicisitudes, los avances y retrocesos en este intento de convertirse en un reconocido escritor, que tiene básicamente el personaje de esta historia de Arturo Bandini. Y también, por otro lado, la trama del interés romántico de Arturo Bandini enamorándose de una mujer llamada Camila López. Y cómo esta relación se vuelve básicamente al comienzo bastante tóxica, pero Arturo Bandini va a ir, podríamos decir, aprendiendo a relacionarse con los demás, con las personas de otra manera, a darse cuenta de que tal vez ha sido demasiado burlón, demasiado agresivo, y a sacar ese lado más compasivo y ese lado más generoso que lo tiene dentro suyo, pero que lo ha tapado durante bastante tiempo con ese tono más bien eh, sarcástico, más bien agresivo, más bien ácido, que presenta sobre todo al comienzo del libro. Se da cuenta de que hay algunas personas a las cuales podría tal vez tenderle una mano, y aprende bastantes cosas a lo largo de esta historia el personaje de Arturo Bandini. El final de esta historia me gustó muchísimo, lo dije también en la reseña, y ese final claramente es lo que lo catapulta sin duda al sexto lugar de mis mejores lecturas del 2025. Un libro escrito de manera muy dinámica, un libro escrito en donde el escritor John Fante es muy directo, va directo al grano todo el tiempo, y no por ser, podríamos decir, sencillo, deja de ser profundo. Puede ser profundo también con esa sencillez en la forma en la cual está escrito, así que eso siempre para mí es algo a rescatar, un must, se diría en inglés, y por eso lo pongo en el sexto lugar de mis mejores lecturas del 2025. En el quinto lugar nos encontramos con El viento que arrasa de Selva Almada. El viento que arrasa es una novela escrita por esta mujer, por Selva Almada, que nos narra la historia de principalmente 4 personajes, que son el reverendo Pearson, su hija Lenny, el mecánico Breuer, creo que así se pronuncia, y su hijo Tapioca. Estos 4 personajes son los únicos que aparecen en el libro. Hay otros personajes también que se mencionan, pero muy levemente. Los 4 personajes sin duda son estos 4 en esta novela de 157 páginas. Y comienza con el reverendo Pearson y Lenny yendo en su auto a la casa de un cura, amigo del reverendo, al cual va a visitar, y con el auto repleto de Biblias, porque el reverendo Pearson siempre en sus caminos, en los lugares a los que va frecuentando, se encuentra con estos pueblitos en donde va básicamente hablando de Jesús, básicamente hablando de lo importante de la iglesia, del catolicismo, a gente que tal vez no tiene acceso a la religión o no ha escuchado hablar sobre Jesús, o está un poco más alejada de todo eso. Él busca llevarles la palabra de Cristo. Entonces está repleto su auto de Biblias. Lenny siempre lo acompaña, su hija, a todos lados.
y se les queda el auto en mitad de camino, en la ruta yendo a la casa de este cura, amigo del reverendo. Entonces, un buen samaritano, podríamos decir, lo ayuda, lo encuentra ahí en medio de la ruta y lo remolca hacia el mecánico más cercano, que es el mecánico de esta historia, Breuer. Cuando se encuentra allí, el reverendo Pearson, al principio el mecánico le dice que tal vez tarde un tiempito en poder reparar el auto, y mientras va avanzando la historia se le va complicando un poco el arreglar el desperfecto del auto, y el reverendo Pearson y Lenny van pasando cada vez más tiempo, más horas, junto con el mecánico y con su hijo, Tapioca. Que no lo dije anteriormente, pero tanto Lenny como Tapioca, los hijos de ambos, son adolescentes. Y lo que empieza a suceder es que se encuentran dos formas de concepción de la religión diferentes. O sea, el reverendo Pearson es claramente alguien que busca ir llevando a todo el mundo a la palabra de Jesús y a la iglesia, y al mecánico Breuer no le importa, no quiere saber nada con Jesús, dice que no tiene tiempo para eso, no le interesa. Y básicamente también Tapioca nunca ha escuchado nada sobre Jesús ni sobre la iglesia. El mecánico nunca le ha hablado de eso. Tal vez escuchó algo de su madre alguna vez, pero ya ni se acuerda. Entonces el reverendo Pearson ve en Tapioca, en este adolescente, un alma noble, un alma inocente, un alma sin pecado, que le haría bien a él, a Tapioca, y también le haría bien a la iglesia, que Tapioca se empiece a encontrar con Jesús, que Tapioca empiece a conocer lo que es la iglesia católica, lo que es la religión. Entonces el reverendo Pearson busca eh, llevar a Tapioca a ese conocimiento sobre lo que es Jesús, lo que es la iglesia, como dije anteriormente, y al mecánico esto no le gusta nada. Empieza a sentir que el reverendo Pearson se está metiendo en donde nadie lo llamó. Entonces comienza de a poco a aumentar la tensión en estos dos personajes, entre el reverendo Pearson y el mecánico. Y lo interesante que hace Selva Almada en esta historia también es que, a través de una referencia meteorológica, que es esta especie de tormenta que se acerca, nos lleva también a pensar en la tormenta que se presenta, que está por presentarse entre el mecánico y el reverendo Pearson. Esa tensión en aumento, parece que en cualquier momento algo importante va a suceder, algo fuerte va a pasar entre estos dos personajes. Es un libro que me hizo acordar mucho a la película argentina Relatos Salvajes. Si las vieron y si la vieron esa película y les gustó, muy posiblemente les guste también este libro. Además, también es un libro que tiene adaptación cinematográfica, así que también pueden, después de leer el libro, ver la película. Y me recordó mucho a Relatos Salvajes porque tiene justamente esta cuestión del aumento de tensión. Va de a poquito, página a página, a aumentar la tensión entre estos personajes, y vos vas sintiendo que en cualquier momento algo va a pasar y estás sin duda ahí al borde del asiento mientras lees, viendo si pasa o no pasa algo fuerte, algo bastante tremendo entre el reverendo Pearson y el mecánico, que cada vez eh, se nota cada vez más la rispidez entre estos dos personajes. Además, también es un libro que reflexiona mucho sobre la relación padre-hijo y padre-hija, y que nos muestra sobre todo esa posibilidad de tal vez estar muy cerca con otro sujeto, con otro ser, a nivel espacial, a nivel proximidad de dos personas en un mismo lugar, pero emocionalmente o afectivamente estar a miles de kilómetros de distancia. Además también de pensar y reflexionar mucho sobre la importancia de la toma de decisiones, que es un tema clave de este libro. Es un libro muy profundo en muy pocas páginas, tiene 157 páginas, así que siempre es bienvenido eso, principalmente el ser un libro muy profundo, más allá de que tenga muchas páginas o no. El hacerlo en pocas páginas ya de por sí es para valorar, al menos desde mi forma de verlo, y por eso se lleva el quinto lugar de este top de mejores lecturas. Un libro también muy
dinámico, muy de que va avanzando la trama rápidamente. Y en el puesto número 4 tenemos Alfaro de Virginia Woolf. Alfaro nos narra la historia de la familia Ramsey. Es un libro que también ya le hice reseña en el canal, así que poco voy a hablar de él, pero nos narra la historia de la familia Ramsey, compuesta por la señora Ramsey, el señor Ramsey y sus 8 hijos, y em, principalmente nos narra cómo los demás ven a esta familia, el resto de personajes que no son los Ramsey, y sobre todo cómo los demás ven a la señora Ramsey, que es el centro de esta historia, el personaje tal vez troncal en el que todos enfocan su mirada. Nos permite reflexionar este libro sobre dos formas de vida. Si elegimos tal vez una vida más sociable, podríamos decir, como la señora Ramsey, que se encuentra en su casa con un montón de gente a la cual invita a comer y tiene un montón de hijos, con los que siempre se relaciona y busca relacionarse de una forma muy afectiva, rodeada siempre de mucha gente, o tal vez una forma de vida un poco más solitaria, pero que tiene por un lado la posibilidad de poder pensar más en uno mismo o en sus propios intereses. La señora Ramsey por momentos se siente un tanto subsumida ante las exigencias de los demás, y entonces nos genera ese paralelismo entre dos personajes en donde son justamente la cara de elegir un tipo de vida o el otro, con sus pros y sus contras. Y además también es una historia que cuando va avanzando, sobre todo al comienzo, parece que el clima es bastante ameno. El clima me refiero a las situaciones de vida de esta gente, pero mientras avanza la historia, mientras vamos leyendo las páginas, esa aparente tranquilidad se empieza a trastocar con distintas cosas que van sucediendo. Entonces vemos cómo van cambiando estos personajes, cómo se vuelven más lúgubres, más tristes, sobre todo, más apesadumbrados a causa de lo que les ha sucedido. Y por otro lado, también muy interesante en esta historia, tal vez lo que yo más rescato, lo que más me gustó de este libro, es el cómo está escrito. No descubro nada, obviamente, si digo que Virginia Woolf escribía como los dioses, describía de una manera espectacular, pero realmente nos lleva a esa capacidad de pasar de la cabeza de un personaje al otro y luego al otro, y a detenernos en pequeños detalles de el mar, un paisaje, una casa, pequeñas cosas cotidianas en donde los personajes con eso hacen derivaciones a otros temas y a otros temas y a otros temas en un fluir muy interesante, un fluir de conciencia, que es en definitiva la técnica que ella utiliza para narrar esta historia. Un libro excelentemente escrito en donde el cómo está escrito es tal vez más importante que el qué, aunque el qué, la trama también es muy interesante. Y por eso se lleva el cuarto lugar en mis mejores lecturas del 2025. En el puesto número 3 tenemos al ruso profundo, al ruso del subsuelo, a Dostoyevsky con El doble. El doble nos narra la historia de Goliatkin, que es un hombre que tiene considerables problemas para relacionarse con los demás. Es alguien que por momentos parece que odiara a la gente o tuviera un poco de aversión hacia otros seres humanos, y por momentos parecería como que lo único que le importa es que los demás lo reconozcan, que los demás lo quieran, formar parte, encajar. Entonces se debate entre estas posiciones claramente antagónicas, en esta dicotomía, y nos lo encontramos en un momento, en una situación en donde él trata de colarse en una fiesta en donde nadie lo invitó, en donde básicamente invitaron a todos los conocidos, compañeros de trabajo, todo, y él se quedó afuera, porque él lamentablemente no congenia con nadie, no logra relacionarse de buena manera con nadie, entonces es el único que quedó afuera, pobre, de la fiesta. Y cuando lo descubren que se coló en la fiesta, lo echan del lugar y él se siente tremendamente humillado. Además está el clima espantoso, llueve, un frío tremendo,
y se va todo apesadumbrado a su casa, todo tristón, cabizbajo, considerando que su vida es un desastre, cuando se encuentra en el camino con su doble, con un sujeto que es prácticamente él mismo en otro cuerpo. No es ni parecido ni un poquito similar, no, es su doble, es totalmente igual a él. Al principio su doble pasa de largo, o sea, frente a frente, pasa de largo y él hace como que no lo vio, se hace el desentendido, sigue caminando un poco más y se lo vuelve a encontrar otra vez. Y ahora decide seguirlo. Cuando lo sigue, se da cuenta de que su doble va a parar a su casa, a la casa de Goliathkin, y que va a parar eh, prácticamente a su habitación. Eh, entonces lo corre, lo sigue, lo encuentra, y en ese momento se establece el primer cara a cara entre estos dos personajes idénticos, y Goliathkin se entera de que su doble también se llama Goliathkin. Entonces, ahora tenemos en esta historia a dos Goliathkins que el libro va a empezar a dividir entre Goliathkin mayor por un lado, que sería el Goliathkin original, y Goliathkin menor, que sería el doble. Y lo que empieza a suceder en esta historia es que este personaje, este Goliathkin, al principio le cae bien. O sea, el doble, al principio le cae bien. Parece que es alguien que lo entiende, es alguien con quien se puede relacionar bien, pero luego se da cuenta de que este Goliathkin, que es su doble, comienza a trabajar en el mismo lugar donde él estaba trabajando y que le cae bien a todo el mundo, que es lo contrario a lo que él es, a lo que Goliathkin es alguien que no solamente es muy sociable, sino también es bastante, diríamos en términos argentinos, chupamedias o lamebotas o como se diga en otros países, de los que tienen poder, de los jefes. Y esto a Goliathkin le cae fatal, o sea, odia a este tipo de gente. A los oportunistas los detesta. Entonces se empieza cada vez más a ofuscar con su doble y además le empiezan a pasar un montón de cosas cada vez peores, empieza a vivir cada vez peor, entonces comienza a considerar que todo es un complot, que todos están confabulados en su contra. Se empieza a caer en esta especie de paranoia tremenda en donde los compañeros de su trabajo, el doble, todo el mundo está confabulado para hacerle daño a él desde su perspectiva. Es un libro muy interesante que reflexiona también mucho sobre la identidad, sobre lo que somos, sobre lo que no somos, sobre lo que creemos que no tiene nada que ver con nosotros y en realidad tiene mucho más que ver de lo que pensábamos o de lo que quisiéramos asumir. Y es un libro que el final, sobre todo, es también muy interesante porque nos permite entrever un poco qué es lo que está sucediendo con este doble, ¿no? Qué es lo que está sucediendo con la aparición del Goliathkin menor. Un librazo de Dostoyevsky que no se suele poner entre los libros más, eh, podríamos decir, los mejores libros de Dostoyevsky. Tal vez se habla mucho más de los hermanos Karamazov o de Crimen y Castigo, pero creo que merece un lugarcito entre sus obras más destacables. Al menos para mí, no sé. En el puesto número 2 nos encontramos con El astronauta de Bohemia de Yaroslav Kalfar. Un libro del cual también hice reseña en el canal, un libro que me encantó y que nos narra la historia de Jakov Prochatska, un astronauta checo que tendrá que estar 8 meses alejado de la Tierra, que tendrá que ir al planeta Venus em, para recolectar unas pequeñas partículas de polvo que allí se posicionan en este planeta y analizarlas para ver si pueden llegar a ser nocivas para la Tierra, si pueden llegar a ser nocivas para el ser humano. Entonces, básicamente el libro nos habla de la soledad del astronauta que tendrá que estar 8 meses flotando en el espacio sin más que hacer que pensar. Y pensará sobre el pasado, pensará sobre em, su, su relación con su padre, pensará sobre la relación también con su mujer, con Lenka, sobre todo lo que su padre ha sido principalmente para la República Checa, que es
una mochila muy pesada para Jacob Prochazka, la imagen de su padre. Y a lo largo de la historia también se nos aparecerá este pequeño ser extraterrestre que Jacob Prochazka le pondrá de nombre Janus y que acompañará al astronauta en este viaje, en donde ya no va a estar solo, sino que cuando aparece este personaje se presenta la posibilidad de reflexionar junto con él sobre temas muy interesantes como por ejemplo el sentido de la vida, como por ejemplo la muerte también, y como por ejemplo el legado, lo que queda después de que ya no estamos. Un término muy importante para Jacob Prochazka, una palabra que siempre resuena en este libro es el legado. ¿Qué va a suceder con los demás? ¿Qué pensarán los demás de él cuando él ya no esté? Un libro que me encantó, un libro hiper reflexivo, muy profundo, de un escritor que creo que tiene un futuro enorme en la literatura. Yo también no soy muy avesado en futurología, pero creo que es un escritor del cual se va a hablar mucho y que se lleva el segundo lugar de mis mejores lecturas del 2025. Y el primer lugar, el ganador, el campeón, la medalla de oro, si hubiese medallas, pero no las hay. No había suficiente presupuesto para medallas, pero el ganador de este top de mejores lecturas del 2025 es, bueno, antes de decirlo tengo que hacer tambores de suspenso. Ahora sí, el ganador de este top de 2025 mejores lecturas es La piel de Zapa de Honoré de Balzac. La piel de Zapa nos narra la historia de Rafael, un joven que básicamente vive apesadumbrado, triste, como muchos de los personajes de los libros que he hablado en este video. Ahora me doy cuenta de que muchos de ellos son muy tristes, muy apesadumbrados. Y lo que le sucede a Rafael es que en su intento de poder conquistar a Fuedora, sobre todo infructuoso intenta, es bastante insistente el muchacho, pero siempre todo le da como resultado que, que básicamente Fuedora lo ve más como un amigo que como su posible pareja. En ese intento se resiente considerablemente económicamente. Mucho mente en una misma frase, pero bueno, se resiente mucho económicamente en este intento. Él siente que tiene que estar siempre la ropa perfecta, su ropa perfecta, el carruaje, la cita, él tiene que pagar por todo y él no es tan adinerado como fue Dora, que está acostumbrada a la ostentación, está acostumbrada al lujo. Entonces, em, empieza cada vez más a perder su situación, su condición económica, a verse cada vez más desfavorecido y además también a caer presa de el alcohol, del alcoholismo, del juego, de las juergas, el gastar mucha plata, el gastar mucho dinero en todas estas cosas. Entonces, está triste por un lado porque no logra conquistar a Fuedora y también está en una pésima situación económica, lo que le lleva a pensar que básicamente nada tiene sentido, que su vida se está yendo básicamente al tacho, hasta que se encuentra en una tienda de antigüedades con la piel de Zapa. Y este objeto, la piel de Zapa, que es como una especie de piel parecida a la de un burro o la de un asno, tiene la potencialidad, la posibilidad de cumplir cualquier deseo, pero como resultado la contrapartida de que se va reduciendo el tamaño de la piel de Zapa ante cada deseo y se va reduciendo el tiempo de vida de quien ha pedido ese deseo. Entonces, Rafael en un determinado momento en donde ya está en el subsuelo, podríamos decir, decide usar la piel de Zapa y le pide a la piel de Zapa 20.000 francos y al día siguiente se entera de que ha fallecido un familiar muy cercano y él se convierte en rico de un día para el otro. Hereda una cantidad de dinero descomunal. Y en este contexto, la rueda, podríamos decir, de deseos de la piel de Zapa, una vez que arranca, no se puede detener. Entonces, toda pequeña cosita que él vaya pensando, que él vaya diciendo sin
meditarla antes sin darse cuenta, antes de lo que está diciendo, podría llegar a interpretarse como un nuevo deseo. Entonces va deseando cosas y cosas y cosas sin darse cuenta y la piel de Zapa se va reduciendo cada vez más, quedándole cada vez menos tiempo de vida a Rafael. Y por otro lado, él se empieza a dar cuenta de que esta vida de opulencia, esta vida de ostentación, esta vida de lujo y de la apariencia de lo que piensen los demás, ya no le genera tanta satisfacción. Además, ya no la puede tener en gran medida porque representaría desear cosas y desear cosas que le quiten tiempo de vida en un momento en donde ahora él quiere vivir, paradójicamente a su situación anterior en donde estaba realmente pensando en que nada tenía sentido. Entonces empieza a ver otro tipo de vida como más interesante, como más significativa, una vida más frugal, una vida de atención al presente, una vida de contemplación de los paisajes, de vínculos más profundos, sustentados por las emociones, sustentados por el tener en cuenta al otro, el realmente vincularse con el otro de una forma profunda, y no esta otra vida más materialista, más de la opulencia y de cómo te vean los demás. Este tipo de vida ahora nueva en la cual empieza a virar su atención, empieza también a generar que Fuedora le sea cada vez más insípida con el paso del libro. Esa mujer a la que antes él creía que deseaba y que era lo más importante, es como que ahora no sé si le interesa tanto. Y nos lleva este libro de una manera fantástica a reflexionar justamente en nuestro presente. Tranquilamente me puede hablar a mí, te puede hablar a vos o a cualquier persona del 2025, del 2026 o incluso del 2050 o de años posteriores, como lo hace un verdadero clásico. Porque nos habla justamente de este deseo constante de la novedad, justamente, ¿no? Esta idea de desear algo y después desear lo que viene y desear lo siguiente como una especie de zanahoria que nunca logramos alcanzar, y la posibilidad, la propuesta de otro tipo de vida, una vida más atenta al presente, más atenta a lo cotidiano y más, sobre todo, em, alegre por la posibilidad de tener todo eso al alcance de la mano, de que hay mucho al alcance de la mano sin necesidad de andar deseando y deseando constantemente cosas materiales una tras otra. Existe mucho que no nos cuesta nada, existen muchas cosas muy valerosas, muy significativas que son gratis y que son tal vez mucho más profundas y mucho más satisfactorias de lo que nos podría representar el cómo nos vean los demás o la cantidad de dinero que tenemos o ese tipo de cosas. Entonces es un libro muy actual, muy interesante, hermoso, que está escrito de una manera impresionante y que se lleva perdón, se lleva el primer lugar de mis lecturas del 2025. Dicho esto, terminado el top de mis mejores lecturas del 2025, este top 8, me gustaría si me dejan en los comentarios si quieren cuáles han sido sus libros favoritos de este 2025, si han leído alguno de estos libros, si alguno de estos libros les ha encantado o les ha parecido alguna porquería, me los pueden decir si quieren en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Camino de Páginas.